muy buenas tardes para todos. Bueno, intenso fin de semana con el Día del Patrimonio, un montón de actividades culturales y muchísimo lleva y trae también de cuestiones y debates políticos. Por estas horas, estos días, el Parlamento obviamente está muy enfocado a la votación de la rendición de cuentas, al tema, bueno, también se debate parlamentariamente, o al menos en los pasillos, el tema de las ollas, la decisión del Mides, bueno, entre otras cosas, y el caso Astesiano, por supuesto, que sigue su curso, ¿no? Pero las elecciones en Brasil del domingo, en algunos, han generado realmente alertas, porque entienden que depende quién gane la presidencia finalmente, bueno, puede marcar un rumbo que tiene que ver con el Mercosur y las relaciones internacionales y los eventuales acuerdos con la Unión Europea. Según quien gane, eso puede afectar en esos contextos y por ende a Uruguay le importa. ¿Cuál es la opinión de nuestros panelistas? Bueno, lo sabremos en instantes. Antes repasemos la crónica de Telemundo, de una votación que sorprendió porque para nada se acopló o se ajustó a lo que opinaban o predecían las encuestadoras. Mirá. Ya está definido que habrá el segundo turno. El próximo presidente de Brasil será definido en balotaje. En la primera vuelta de ayer, el expresidente Lula da Silva fue el más votado con 48% de los sufragios, pero seguido muy cerca por el actual mandatario Jair Bolsonaro, que cosechó 43%, un porcentaje muy superior a lo pronosticado por las encuestas. Aunque las principales encuestadoras del país habían vaticinado una amplia ventaja para Lula e incluso la posibilidad de que ganara en la primera vuelta, el candidato igual se mostró confiado en un triunfo en el balotaje del 30 de octubre. Y yo siempre achei que a gente... Siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones y lo que puedo decirles es que vamos a ganar estas elecciones. Esto para nosotros es apenas un aplazamiento. Por su parte, Bolsonaro había atacado en sus mítines a las encuestas, asegurando que la temperatura electoral había que tomarla en las calles. Ayer prometió buscar acuerdos para mantenerse en el gobierno. Creo que haremos buenas alianzas para ganar las elecciones. El bolsonarismo salió además fortalecido a las elecciones legislativas y de gobernadores celebradas en paralelo. Eu acho que tem fraude, porque con tantas manifestaciones... Creo que hubo fraude, con tantas manifestaciones que hubo pro Bolsonaro, con Simón Tebet con tan pocos votos, Ciro con tan pocos. Para mí no tiene sentido que Bolsonaro quedara detrás de Lula. Tão pouquinhos assim, para mí no faz sentido. Lula está lá na frente y Bolsonaro lá para trás. Mientras, Lula, que había previsto celebrar su victoria en primera vuelta por todo lo alto en San Pablo, tendrá que pelear ahora por cada voto. Sus electores son conscientes que no será fácil. Espero que Lula gane, creo que Lula logrará ser electo, pero creo que la elección será muy ajustada. Ambos candidatos tendrán ahora 4 semanas para intentar volcar la balanza a su favor en la segunda vuelta, el 30 de octubre. Bueno, muy bien. Primeras reflexiones de toda esta jornada electoral en Brasil. Y que vaticinan además que va a pasar de aquí al 30 cuando se realice el balotaje. Yo no sé hasta el momento cuánto peso puede tener esta observación de un transeúnte que veíamos en el tape, que ya evoca el tema de las sospechas de fraude, ¿no? Si eso va a cobrar peso, no, si se va a complicar, o si por el contrario la sociedad logrará mantenerse, bueno, calmada y tranquila hasta la fecha. Pero bueno, no sé, ¿qué piensan? Bueno, gane quien gane y siempre que se respeten las garantías, ojalá que no, porque siempre la sospecha de fraude, siempre que no exista, es complicada para una democracia. Yo creo que en este mes se van a radicalizar aún más los discursos y se va a ver una campaña mucho más cruda. Creo que ayer se veían como festejos de los dos lados. Y bueno, porque incluso se ganaron muchos puestos de gobierno y en el Parlamento. Yo creo que la gente pro Bolsonaro festejaba dos cosas. Primero, que les ganaron a las encuestas de cierta medida porque aumentó la votación mucho más de lo que se preveía. Por otro lado, por este panorama en el cual desde los legisladores tiene mayoría, que eso también, cuando hablemos de cómo impacta Uruguay, creo que va a ser otro límite también para el quehacer de Lula.
Y en cuanto a Lula, tú decís, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que el margen con el que gana es inferior al que se preveía. Yo creo que igualmente va... Sí, creo que en segunda vuelta va a ganar. Y por otro lado, el elemento que ahora estábamos conversando, que creo que está bueno poner arriba de la mesa, el tema de que tanto el juez como el fiscal que estuvo involucrado en la prisión de Lula, en el procesamiento que después... La operación Lavajato. Exacto, que después fue para atrás y que se demostró que el procesamiento no correspondía, era improcedente en cómo se actuó. Formalmente, recordemos que no es que se investigó y lo dieron por inocente, sino que hubo errores de jurisprudencia. Sí, en materia procesal. Exacto. Pero también, o sea, se puso alguien en prisión durante una campaña electoral y se le prohibió ser candidato. Ya eso en sí mismo es complicado. Y lo llamativo, lo interesante de Pero ese mismo juez Moro ya tiene un lugar en el Senado. Exacto, como la política, no sé si la palabra es legítima, pero sí pasa a incorporar al quehacer político a un juez y un fiscal que se entendió que no habían procedido de la manera correcta. Creo que ese es otro dato también que muestra la fragmentación de Brasil. Bien. A ver, ¿alguna otra lectura? Alfredo, ¿quién ganó, quién perdió? Yo creo que la polarización marcó las elecciones de una manera que no se esperaba, ¿no? Es decir, Bolsonaro tuvo mucho más votos de lo que todos predecían. Se le subestimó a Bolsonaro, sin duda. Y me parece que la diferencia que fue relativamente poca, ¿no? Porque 4 o 5 puntos es pensando en lo que uno preveía, ¿no? O lo que escuchaba, es decir, además se suponía que eran encuestas relativamente serias, no sé. Pero que la polarización en Brasil llegó y permanece, y va a ser peor dentro de 30 días, creo yo. Vamos a ver qué hacen los otros partidos y si la gente realmente sigue a los candidatos o no, que ese es un tema. Yo no sé qué tanto obedece los votantes a los candidatos que quedaron por el camino. Me parece que hay una cuestión de libre albedrío bastante fuerte. Sin duda Bolsonaro va a apostar fuerte con todos los recursos del Estado, que no son pocos, para tratar de revertir eso. Yo espero que gane Lula. Me gustaría que gane Lula, no porque sea una maravilla, pero con respecto a Bolsonaro, cualquiera es una maravilla. Eso es una opinión, no es una expresión de deseo más que un pronóstico. A Uruguay, ¿cómo lo va a afectar? Y no sé. Eso lo hablamos en un instante nada más. Permitime seguir con este punto antes de ir a cómo puede llegar a afectar efectivamente si gana uno o gana otro. ¿Fernando? Yo en la lectura voy a agarrar para Argentina, mirá. Leí un tuit de Alberto Fernández, el presidente argentino, felicitando a Lula por el triunfo en la primera vuelta. Alberto Fernández, pobre. Pero me hizo acordar que él festejó una derrota electoral. ¿Por qué te da gracia? Porque ¿cómo va a celebrar un triunfo en la primera vuelta si no ganó en la primera vuelta? Para ganar en la primera vuelta no hubiera habido balotaje, o sea, no ganó. Bueno, está claro. Es un error. No leí el tuit, no sé qué dice exactamente, pero capaz se refería a que en los hechos tuvo más votación. No, pero... no alcanza para ganar en primera, pero no ganó, no es una victoria. Ahora, no, está bien, ahora voy al fondo. No es una victoria, es un error de Alberto Fernández que nos tiene bastante acostumbrados a errores de este tipo. Pero me hizo acordar a que el gobierno argentino festejó el triunfo en las PASO, cuando fue una derrota contundente del gobierno. Y en este caso me parece que una derrota, si lo querés poner en términos de victoria y derrota, que para mí no la hay, porque lo que hay es... No, capaz que no hay, está bien. Todavía no hay, pero si lo querés poner, el que pierde, digamos, el que tuvo menos votos, que es Lula, 51 millones de votos, Bolsonaro, contra 57 millones de votos de Lula, 6 millones de votos de diferencia. Y sin embargo, el que más gana en esta primera etapa es Bolsonaro. El que más gana es Bolsonaro. Bolsonaro saca 2 millones más de votos que en 2018. O sea, lo votó más gente que con los votos que llegó a la presidencia. Pero además crecen las bancadas parlamentarias, tanto en diputados como en el Senado. Además controla electoralmente el 60% del territorio brasileño. Si hay con la elección de los gobernadores. O sea, si hay un ganador en esta primera etapa,
en esta primera etapa, si hay un ganador, ya a nivel legislativo, a nivel de gobernadores y a nivel de caudal de votos ganados en función de su anterior votación, sin dudas hasta ahora es Bolsonaro. Por eso me hacía acordar festejar en la derrota, porque en realidad tuvo 6 millones de votos menos, tiene 5 puntos de diferencia frente a Lula, pero sin embargo obtiene una cantidad de cosas ya tangibles que ya son triunfo, los 2 millones de votos más son reales, el aumento de 21 escaños, de 27 escaños en disputa en el Senado, Bolsonaro obtiene 14 y Lula 8, o sea, sale ganancioso en prácticamente todo lo que se disputó realmente, y en el otro terreno lleva a Lula a una segunda vuelta, cuando todas las encuestas estaban diciendo la probabilidad de que Lula ganara en primera vuelta. O sea, si hay un ganador hoy, con los números de hoy y el resultado de hoy, es Bolsonaro, sin lugar a dudas. Bien, otra mirada, perdón, después vamos con No, otra el parte. resultado Sí. final se Claro. sabrá el 30 de octubre. Valeria. Sí, yo igualmente, viendo la personalidad de Bolsonaro, creo que para ser ganador tiene que ser presidente. Si no es presidente Bolsonaro, todo lo demás que vos planteabas, por su impronta, ¿no? Su forma de ser, me parece que por más que tenga los senadores, todo el resultado que planteaba Fernando, me parece que para sentirse un ganador tiene que ser presidente. Esa es tu Si él pierde... interpretación. digo, viendo lo que es la personalidad de Bolsonaro, que es un tipo avasallante, que, Está bien. lo que ha sido su personalidad. Está bien, es tu interpretación de la personalidad de Bolsonaro, que es tan comparto, subjetiva. Lo que sí comparto es lo de Fernández, a mí me llamó la atención. Fernández puso que había ganado, o sea, Claro, y como saludó una al victoria pueblo, electoral saludó al realmente. pueblo brasileño, por, o sea, no sé, fuera de contexto total, no lo puedo entender. Es más, la gente después vos lees en los comentarios que le ponen, le toman el pelo, como diciendo, hay segunda vuelta, Alberto, como diciendo... Pará, sí, o sea, lo tengo acá, me lo pasó producción. Mirá. Felicito a mi querido Lula oficial por su triunfo en primera vuelta. Y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. Se fue a dormir temprano. No, la verdad, no. La verdad que con todo el Ahí- respeto que merece la institución presidencial, Alberto Fernández es un tarado. Es ionesco esto. No sé, yo sinceramente le recomendaría que lo borre al hombre. Pero tarado, está. A mí una cosa que me pasa con Brasil es que el tema de las encuestas no es la primera vez que sucede. Generalmente se equivocan por bastante lejos las encuestas. Yo no tenía una apreciación realmente de la diferencia tan grande que daban las encuestadoras. Sinceramente veía un final más parejo. Creo que de hecho la gente de Lula también lo habían expresado varias veces que no se veía una diferencia tan grande. Y tampoco esperaban ganar en primera vuelta. O sea que me parece que es un resultado acorde a lo que fue la realidad de la campaña en Brasil. A mí personalmente, esto es mi visión personal, me sorprende el caudal de votos que tiene Bolsonaro, a pesar de lo que fue su mal manejo de la pandemia, la cantidad de gente que murió por la irresponsabilidad de Bolsonaro, más allá de todos los demás temas que lo vamos a ver después, de cómo se posiciona él, en lo que tiene que ver con lo económico, qué le conviene a Uruguay, qué no. Yo sinceramente, analizando lo que fue el manejo de la pandemia en Brasil, lo de la gripecita, lo de que no le dio ninguna trascendencia ni cuidó al pueblo brasileño, sinceramente me sorprendió el resultado que tuvo Bolsonaro, pero bueno, tiene que ver con la idiosincrasia de este pueblo que se suma a los pueblos que están partidos en dos, prácticamente mitad de un país para un lado y mitad del país para el otro, o sea que se está dando esto en la región como le pasa a Uruguay, como le pasa a Argentina, o sea, se está dando esta realidad cada vez más de esta división clara. Igual, para la segunda vuelta, conociendo a los candidatos que están, los que son minoría, tienden más a respaldar a Lula que a respaldar a Bolsonaro. Por lo tanto, yo tengo una visión igual que la de Fernanda, de que creo que en segunda vuelta ganaría Lula tranquilamente. Hay un tema, vos mencionabas cómo mejoró la votación Bolsonaro con respecto a la última elección. Sí. Tampoco hay que perder de vista cómo mejoró la votación, el PT, ¿no? De una elección a otra. O sea, en ese sentido, ambos mejoraron. Sin el desgaste del gobierno. Sí, pero con el desgaste de la cana y todo el proceso. Bueno, y toda la campaña que le hicieron en contra, pará. Tampoco la pavada. Pero lo llamativo es que Bolsonaro no haya perdido. 9 exministros de Bolsonaro que acceden a cargos legislativos. O sea, que tan mal papel no hicieron porque fueron electos para ocupar el Senado o el diputado. El cuestionado Sergio Moro fue electo legislador.
fue electo legislador con un número de votos muy significativo. Es decir, obviamente que esa partida al medio que tiene Brasil hoy, que decía recién Valeria, es real. Hoy hay, digamos, 50 y 50. Y bueno, como nuestro país. Hoy está partido 50 y 50. Sí, o sea, ni uno es un fenómeno, ni otro es un demonio, ni uno es un demonio, ni otro es un fenómeno. Obviamente hay dos modelos de país. Cuestionado mucho Bolsonaro por el manejo de la pandemia, sin lugar a dudas se rió de la pandemia, argumentó a favor de la ivermectina, un disparatario de Bolsonaro regular. ¿Y el tema de la agenda de derechos? Y después tenemos todo el tema de Lula y su manejo con respecto a los temas vinculados a la corrupción, y todos los dos tienen pero para no pros y contras. No incluís el tema de la agenda de derechos, contra la cual ha peleado mucho y se ha expresado mucho en contra el propio Bolsonaro. ¿Eso no pesó en las votaciones? ¿Hizo algo en contra de la agenda de derechos Bolsonaro? El discurso, su discurso. No hizo nada. O sea que eso no podría pesar, porque si hubiera ido contra la agenda, pues no fue contra la agenda. No debería pesar. A ver, sobre ese aspecto, ¿qué pensás, Alfredo? El discurso es muy importante, sin lugar a dudas. Siempre son más importantes los hechos que los discursos, siempre. Sí, claro. Los discursos no cambian la capacidad de influir sobre la gente. O sea que los discursos no importan. Puedes decir cualquier cosa que la gente no te va a dar corte, no influye sobre la mentalidad ni la decisión de la persona. No sea malo. Los discursos pesan e influyen, sin lugar a dudas. Y si este tipo lo que es todo el tiempo levanta el tema de la familia, la tradición, contra la sociedad que nos quieren imponer, no sé qué, eso en alguna gente pesa y mucho. Los evangélicos en Brasil son muy importantes desde el punto de vista económico y político. Y entonces, y creo que desde ese punto de vista él se apoya en esa fuerza que le dio el triunfo antes y ahora evidentemente no le ha restado el apoyo, ¿no? Que ojo, porque quien acompaña en la fórmula ¿Qué quisiste decir? Porque no entiendo yo. Vos decís que los discursos no influyen. Yo creo que los discursos influyen mucho en la votación de la gente. Con el discurso. Si vos pensás que no, entonces no hables más. No hagan campaña, no digan nada, porque no pasa nada. No entendí esto. Te explico lo que no entendí, capaz que me lo podés explicar. Si no entendiste eso, no hay forma de explicarte nada. Te explico lo que no entendí. Mirá, Bolsonaro gana la presidencia de Brasil con un discurso radical en contra de los derechos. Ejerce la presidencia durante todo su periodo, no toca un derecho. Y va a la elección y saca 2 millones de votos más que en la vez anterior. Con discurso y con hechos. ¿Qué pesó más, los hechos o el discurso? Sigue haciendo los discursos. Lo seguimos discutiendo a la vuelta, puede ser. Tenemos que hacer la primera pausa. Pero antes le quiero recordar que colaborar con los proyectos humanitarios de Médicos Sin Fronteras también está en tus manos.